Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases de fundamentos de programación y vamos a resolver un pequeño ejercicio de evaluación que se aplicó recientemente. Este ejercicio no era exactamente muy complicado, pero tiene varios detalles que pueden hacer que uno se despiste, por lo cual vamos a tratar de resolverlo. Bien. Veamos qué es lo que nos dice nuestro ejercicio. Déjenlo coloco fijado. Siempre encima. Dice, una persona está parada cerca de un poste de luz a eso de las 10 am. Ambos, el poste y la persona, proyectan sus respectivas sombras de la siguiente manera. Tenemos a una persona con su sombra, tenemos al poste con su sombra. Dada esta situación, podríamos decir que la altura de la persona sobre la longitud de la sombra de la persona es igual a la altura del poste sobre la longitud de la sombra del poste. Realice un algoritmo, diagrama y pseudocódigo que solicite la altura de la persona, longitud de la sombra de la persona y la longitud de la sombra del poste, para así calcular la altura del poste. Entonces, lo que estamos buscando calcular es la altura del poste. ¿Y qué datos vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar la altura de la persona, la longitud de la sombra de la persona y la longitud de la sombra del poste. Bien, vamos a darle un nombre. Vamos a colocarle calcula altura. Descripción: calcula la altura de un poste dadas las variables de entrada. Lo voy a dejar así como variables de entrada para decir qué variables son en la entrada. Variables de entrada tenemos a la altura de la persona, sombra, la longitud, más bien longitud de la sombra de la persona y la longitud de la sombra del poste. ¿Y qué es lo que vamos a obtener de salida? Pues la altura del poste. Hasta aquí creo que no hay grandes complicaciones. Entonces, pues vamos a dedicarnos a declarar las variables. Ojo, ¿de qué tipo tienen que ser? Pues en este caso pueden ser decimal, porque pues una persona puede medir, no sé, 1.75 metros, la longitud puede ser 2 y tantos metros, etc. Ahora, longitud sombra persona. Aquí hay un punto muy importante. Son varias palabras, ¿sale? Entonces, puedo colocarla con una variable así de grande o puedo usar algunas abreviaciones. Puedo colocar LSP, también es válido, no importa. Lo que no es válido es dejarme un espacio aquí o colocar espacios acá, porque cuando declaramos una variable no podemos usar espacios. Sí se puede usar el guión bajo, pero en general no llevamos espacio. ¿Sale? Entonces, decimal, longitud de la sombra, altura, y
y la longitud de la sombra del poste. Y ya tenemos nuestras tres variables. Bien, ¿qué es lo que nos toca? Pues vamos a solicitarle datos, en este caso al usuario, quien esté detrás del teclado, para poder realizar los cálculos. Bien, entonces vamos a usar mostrar y vamos a darle una bienvenida. Bienvenido a este programa. Todavía no le voy a dar leer, mostrar. Dame por favor, ¿cómo vamos a empezar? La altura de la persona. Y así vamos a darle el leer, y en el leer vamos a colocar la variable donde tenemos la altura de la persona. Ahí está. Voy a duplicar esto para no tener que escribir tanto. Mover esto un poco más para acá. Ok. Dame por favor. No queda bien, espérenme. Eso me pasa por hacerlo tan amplia. Ahí está. Ya está. Dame por favor la longitud de la sombra de la persona. Y pues vamos a colocar la variable correspondiente. Longitud de la sombra de la persona. Dame por favor la longitud de la sombra del poste. Y ahí tenemos que hemos guardado los tres valores correspondientes. Bien, ahora aquí viene la parte del cálculo. Nuestra salida o nuestro propósito es sacar la altura del poste. Pero yo con esta ecuación que tengo aquí no puedo sacar directamente la altura del poste. Necesito yo despejarla. Déjenme ver si podemos hacer el despeje con un programa para que se vea correctamente, no para hacer el despeje. ¿Dónde estás, Matt? Para que veamos paso a paso cómo va esta parte. Bien. Voy a hacer esto todavía más chiquito. Ahí así, para poder verlo. Bien, tenemos que es una ecuación y tiene algunos quebrados. En la parte de arriba tenemos a la altura de la persona. Entonces, vamos a colocar aquí altura persona. Lo voy a colocar como los tengo en las variables acá, que aquí los puse con minúsculas, pero a final de cuentas lo que importa es que dentro del pseudocódigo, una vez que yo defina de cierta manera una variable, respete ese nombre. Entonces aquí tengo que es la altura de la persona sobre, vamos a cambiarle esto de aquí, altura de la persona sobre la longitud de la sombra de la persona. Todo esto va a ser igual a la altura del poste sobre
la longitud de la sombra del poste. Bien, esta es nuestra ecuación original. Vamos a tratar de despejar la altura del poste. Entonces, para despejar la altura del poste, yo necesito pasar la longitud de la sombra del poste hacia el otro lado. Y aquí está dividiendo, entonces voy a tener que pasar multiplicando. Entonces lo voy a escribir acá. Es que creo que no me va a dejar hacer el salto de línea. Bueno. Este ya no lo voy a ocupar. Y entonces esto de aquí va a quedar como altura del poste, que va a multiplicar a la longitud del poste. Y quedaría así. Significa que tengo que hacer primero la división y luego la multiplicación. Entre comillas, porque también podría yo multiplicar la longitud del poste por la altura y luego hacer la división. Cualquiera de las dos son válidas. Pero tengo que realizar esa operación. Entonces, yo aquí tengo que primero es la altura de la persona entre la longitud de la sombra de la persona, y lo que me salga lo voy a multiplicar por la longitud de la sombra del poste. Entonces, ¿cómo lo podemos colocar acá? Pues para empezar estoy omitiendo que me falta la longitud de la altura del poste. Entonces me hace falta definir esa variable, que es altura poste. La altura del poste va a ser igual, y vamos a colocar la operación longitud de la sombra del poste. Longitud sombra poste. Reviso que sean iguales, porque si no son iguales estaría completamente mal. Que va a multiplicar a una división. Abro mi paréntesis y voy a colocar los datos. ¿Qué datos debo de colocar? La altura de la persona, entre la longitud de la sombra de la persona. Y por cierto, aquí está la altura de la persona, longitud de la sombra de la persona. Ahí está. Y pues ya tengo la operación. Ya que tengo la operación, ahora lo que me hace falta es mostrarla. Entonces vamos a colocar mostrar la altura del poste es, y ya nada más coloco la variable que necesito mostrar, altura poste, y ya está. Entonces tenemos ya la definición, guardamos cada uno de los datos, realizamos el despeje y tenemos el resultado. Y hasta aquí ya estaría lo que es nuestro pseudocódigo. Vamos a nuestro diagrama de flujo, ¿cómo quedaría? Entonces vamos a abrir ahora el programa para hacer diagramas de flujo. Que igual, no es necesario que lo hagan con un programa, también se puede hacer simple y sencillamente con una hoja de papel y lápiz, no pasa nada. ¿Para dónde dejé a día? Aquí está. Para yo poder visualizar, voy a mover mi ventana. Y vamos a empezar. Entonces, primero necesito un inicio. Y en ese inicio voy a tener un proceso.
proceso de definir cada una. Decimal, longitud, sombra, persona. Ahora, aquí voy a hacer las dos versiones de nuevo, donde puede ser que lo hagamos en un solo bloque o lo podemos hacer en varios bloques, y en donde podemos usar simplemente y donde ponemos la palabra inicio completo. Entonces de aquí voy a copiar esta, control C, control V, y la voy a pegar acá. Ahora, en esta voy a... Ok, no es en esta, perdón. Vamos a ver. Sería en esta. Vamos a agregar otro. Y voy a editar. Luego dice que es que la altura de la persona. Voy a copiar, pegar. Y luego viene la altura del poste. Para finalizar con la longitud de la sombra del poste. Copiamos, pegamos. Copiamos, pegamos. Longitud. Longitud de sombra poste. Sombra. Ops. ¿Lo fue? Sombra poste. Ahí está. Y en esta versión necesito que todas se unan. Ahora vamos a hacer la otra. En esta otra solo es cuestión de ir pegando. En un solo bloque de proceso. Recordemos que los rectángulos son para proceso. Y proceso puede ser, por ejemplo, una declaración, una operación, etc. Entonces ya tenemos aquí las declaraciones en ambos casos de las variables. ¿Qué me hace falta? Pues ahora mostrar los mensajes. Entonces yo regularmente utilizo documento. Vamos a colocarlo ahí, vamos a colocar la bienvenida. Vamos a ver. Bienvenido a este programa. Copiamos. Ahí está. Vamos a copiar, pegar este para colocar el siguiente. El siguiente dice, dame por favor ya fue de grande. Ahí está. La altura de la persona. Y vamos a colocar y guardar la altura. Y ahí vamos. Entonces ya di la bienvenida, ya coloqué, ya pedí el primer dato y lo almacené. Ahora, en el otro sí cambia un poquito. Igual vamos a dar la bienvenida.
¿Cómo va a ser este mensaje de varias líneas? Sí, voy a dejar las comillas. Ups, se me movió. Ahí está. Y que nos quedamos de bienvenido a este programa. Dame por favor la altura. Y lo vamos a guardar. Y para guardar pues ocupa el mismo símbolo. Ahora, más aquí adelante van a notar que también tengo otros mostrar. Tengo este mostrar y este mostrar. ¿Por qué no los junto? Porque tengo lecturas intercaladas entre cada uno de ellos. Yo no puedo juntar varios mostrar en una sola salida si tengo operaciones de por medio, en este caso leer, que interrumpen el flujo. Entonces, como hay operaciones, no los puedo juntar. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que me toca? Pues dame por favor la siguiente variable. Vamos a colocar otro documento. Me pide la sombra de la persona. Y vamos a guardar ese dato. ¿Cuál es el dato? La longitud de la sombra de la persona. Y ahí está. Es idéntico del otro lado. Entonces voy a copiar. Voy a pegar. Y ya está. Que está quedando muy junto. Entonces voy a tratar de separarlos. Más para acá. Mucho mejor. Ahí está. Entonces ya pedimos la sombra de la persona. Ya pedimos la altura, que nos falta la longitud de la sombra del poste. Voy a copiar el mensaje. Vamos a colocar aquí. Y vamos a pedir la variable. La variable es la sombra del poste. Y enlazamos. Ahora, estas son idénticas en ambos casos. Así que van igual. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Hacer la operación altura poste. Entonces, básicamente es copiar toda la línea y la pegamos. La unimos, copiamos, la unimos. Ya tenemos esa parte. Y nos falta la parte de mostrar esos datos. Entonces voy a copiar este. Coloco documento, pego. Coloco documento y la variable. Los unimos. Y le damos fin. Fin, que es mayúsculas. Y cerramos nuestro diagrama.
Del otro lado, básicamente es lo mismo. Voy a copiar, pegamos, pero como aquí lo estoy haciendo condensado, si hay una modificación, en este pongo un salto de línea y coloco la variable altura, poste, sombra, y termino con un fin, una F. Y ya terminé. Y de esa manera tengo dos posibles soluciones de diagramas de flujo para el mismo pseudocódigo. Cualquiera de las dos es válida, pero sí deben de respetar varias de las cosas. Si van a condensar las líneas, asegúrense de que no haya procesos intermedios como lecturas o como operaciones. Otra de las cosas es que las variables no llevan comillas, simplemente lleva el nombre de la variable y ya. Del otro lado, nada más tengan cuidado con que siempre tengan su flechita, de lo contrario no se entiende hacia dónde va el flujo. Bien, y pues ahí está, ya tenemos aquí el pseudocódigo y ya tenemos el diagrama. Sería todo. Bien, sin más por el momento, hasta luego.